debe haber vaciado el stock. Seguramente nuestro invitado lo requirió seguramente a lo largo de este tiempo. Pero llegamos a una instancia en la que ahora solo hay que esperar, no queda mucho más para hacer, se echaron todas las cartas. Vamos a darle bienvenida al abogado Gumer Pérez, uno de los abogados defensores de Raúl Sendic, ex vicepresidente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, yo sé que hay mucho que esperar, que todavía falta, bueno, alguna sorpresa. No sé usted qué piensa, si puede haber alguna sorpresa o no. Yo escuchaba de mañana que tal vez se pueda incluso hasta llamar para la audiencia alguien que ya fue citado como testigo, como indagado. Hacían en concreto referencia al senador de León. O sea, como que de Sendic la lupa podría pasar a estar en el senador de León. Bueno, en puridad, De León ya fue citado a declarar en esta causa, en calidad de testigo. Su representación al frente del directorio de ALUR lo posicionó en la indagatoria esta, declaró mediante informe al amparo de lo que prevé la Constitución. Y bueno, estamos al tanto de que sería citado en calidad de indagado. Yo creo que de alguna forma para poner a todos los comparecientes en esta causa en un pie de igualdad. La doctora Larrie, con muy buen criterio, entiendo yo, dispuso que todas las citaciones fueran en calidad de indagados, o sea, más de 30 y pico de personas que declararon en la sede de crimen organizado, lo hicieron en esa calidad, todos asistidos por su defensa. Eso lo que da es mayor garantías al proceso. Un proceso naturalmente garantista con estas características permite que cada uno de las personas que se fueron a presentar a declarar lo hicieran con su defensa. De León, eventualmente, si es citado, irá en esa calidad y bueno... ¿No hay un problema de fueros ahí si es citado como indagado? En realidad, él se puede amparar al fuero. Por eso digo, o sea, el fuero, como tenemos el caso de Escarro también por otro motivo, es decir, el fuero como que lo protege en una citación para ser indagado, ¿no? Exacto. La Constitución en eso es muy claro porque establece la posibilidad de que el propio legislador renuncie a su fuero y acepte la convocatoria vía citación judicial. Llegado el caso, De León verá en qué calidad declara, si se ampara el fuero o no. Nosotros creemos que no, que como ya se presentó judicialmente, en realidad en esta instancia va a ser lo mismo. O sea, declarar en calidad de testigo y en calidad de indagado implica dos responsabilidades distintas, como se sabe, pero yo creo que De León va a declarar ayer que... Pero con fueros, la jueza tiene las manos atadas para seguir adelante si entiende que hay responsabilidad penal. Porque en la medida que está el fuero, ella lo indaga, pero no puede seguir adelante porque tiene los fueros. Necesita, ahí va, exactamente, necesita pedir el desafuero al cuerpo del cual pertenece ese legislador. En este caso al Senado. A mí me gustaría, porque a veces damos por sabidas algunas cosas y mucho menos cuando estamos en televisión podemos darnos ese lujo. Diferencias entre declarar en carácter de indagado o en carácter de testigo. ¿Me estás tomando un examen? Sí, justamente tengo acá, a ver. A ver cómo contesto. Bueno, la principal diferencia es que el testigo no puede mentir. El indagado tiene el derecho a mentir porque se está salvando él mismo. En realidad, la declaración del testigo... No te esperabas esa respuesta, ¿no? Claro, es muy... Soy el profe y no puedo decir nada. Porque en realidad no es la primera, la básica con la cual uno diferencia lo que es un indagado de lo que es un testigo, ¿no? En la situación, desde el punto de vista procesal, el testigo está en una situación de decir la verdad. Es más, en el sistema anglosajón juran decir la verdad ante la corte. Pone la mano en la Biblia o en la Constitución, depende del sistema, y funciona de esa manera. En el sistema nuestro, el indagado tiene una serie de prerrogativas que implican desde el punto de vista de los derechos, entre otros, el derecho a defenderse. Y derecho a defenderse implica el poder mentir, entre otras cosas. Por lo menos no autoincriminarse. O el principio de autoincriminación. Iba a eso, Pascal, exactamente, el principio de autoincriminación. Eso tiene un cuerpo normativo específico, cobertura de derechos humanos, que establecen esa posibilidad. El testigo, si miente, puede ser incriminado en un delito de falso testimonio. Pero digo, para el ciudadano común, si alguien llaman a que se presente como testigo... No necesita abogado, por ejemplo. Porque no está incriminado, no está sospechado de nada. El indagado sí. Claro. Esa es ante la gente común es la gran diferencia, ¿no? El indagado puede llegar a tener algún tipo de responsabilidad. Exacto. Esa es la definición más, para que se entienda más clara en una citación de un juzgado. Por ejemplo, en la causa, siendo la causa ANCAP, todos los citados revistieron la calidad de indagados, desde un proveedor hasta un director, hasta un gerente, un presidente de un directorio,
una persona que tuvo contratos con ANCAP. Todos revistieron la misma calidad. Eso permitió que cada uno, como decía hoy, fueran asistidos de su defensa para darle un mayor garantismo al proceso. Bien. ¿Esperabas que las preguntas fueran tan fáciles ayer en el juzgado? Porque realmente yo leí las actas y decir, no recuerdo, no me acuerdo, no sé qué, alcanzó. Digo, no hubo repreguntas. ¿Qué pasó? ¿Era porque era demasiado contundente la respuesta de Sendico? Ni el abogado defensor tuvo que hacer preguntas. Si tú lees el acta... Lo leí, las 30 páginas de acta. La defensa descansó. Claro. No preguntó, que quiere decir que no teníamos muchas cosas más para agregar a las preguntas que la doctora Larrie y el doctor Pacheco le habían hecho y al resto de los colegas, que está bueno que estoy en este lugar para poder decirlo públicamente, hay un reconocimiento ante la prensa, por parte de nosotros, de la defensa, tanto mía como del doctor Durán, hacia nuestros colegas que preguntaron con el más absoluto de los respetos. La investidura que en un momento tuvo el ex vicepresidente, ayer no la tenía. Igual fue un respeto en la sede, eso vale decir. Y bueno, y a nosotros no nos quedaron muchas cosas más para preguntar, porque todo lo que se había preguntado antes, Raúl Sendic lo había contestado, y como suele decirse también, la defensa va a descansar. O sea, no pregunta. Bien. Ahora, vamos a traducir esto. ¿Qué quiere decir, entonces? Quiere decir que de las denuncias que se presentaron, todas fueron desestimadas, a nuestro entender, por las respuestas de los indagados en cuanto a la cobertura de algún tipo de situación delictiva que estaba estudiando el juzgado del crimen organizado. Bien, lo que podrá quedar es otro análisis que no remite a lo penal, que tendrá que ver con si la gestión fue buena o mala, pero que no configura delito en sí mismo. Ahora, una aclaración, sí, Victoria, una aclaración. Es la interpretación del abogado, ¿no? Ahí está. A esta altura me parece que vale subrayar el hecho de que esa es la interpretación que hace. Obviamente, la palabra la va a tener el juez en cuanto a establecer si hay o no responsabilidades, porque el juez no solamente toma en cuenta la declaración de ayer de Sendic, toma en cuenta todas las declaraciones de todos los indagados, las coteja, las analiza, ve si hay contradicciones entre la una y la otra, si encuentra contradicciones trata de seguir adelante para encontrar la verdad. Es decir, esta fue una instancia, no es que, bueno, contestó todas las preguntas, damos vuelta a la página, se va para la casa y ya terminó el partido. No es así, ni mucho menos. Hay en este sentido declaraciones de la propia jueza que hizo a la colega Georgina Mayo, que dice que se investiga en expediente reservado el patrimonio de varios indagados. ¿Eso qué implica? ¿Implica un juicio que puede ser bueno, en paralelo a estas decisiones concretas? ¿Cómo lo explicamos, digamos? No, eso es una pieza que se abrió a partir de la pieza principal, en la cual la Fiscalía solicita la investigación patrimonial de los directores, de todos los directores que integraron. No es más que eso, una investigación patrimonial de bienes. Si De León va ahora en calidad de indagado, también el patrimonio de León puede ser investigado por la jueza. Sí, sí. Tanto De León como Sendic, y sí, que nosotros representamos, ofrecieron desde el primer momento la posibilidad del levantamiento del secreto bancario. Sí. Ayer lo dijo, anteayer mejor dicho, Sendic en su declaración. Es más, lo resumió con una frase que creo anda por ahí, entré tan pobre y salí tan pobre como entré. Sí, a ver... el patrimonio de Sendic es el mismo, las declaraciones... Bueno, pero vamos a ver, convengamos que no fue tampoco una frase feliz, Gumer. En realidad... Si ser pobre es tener el sueldo que tuvo... Bueno, es un sueldo como hubiera tenido cualquier... Pero eso no es de pobre. Claro, pero no es de pobre, a eso voy. A ver, en realidad la frase estaba en el marco de una respuesta final a lo que generalmente se estila cuando termina la declaración. No. La jueza le pregunta si quiere agregar algo más. Y bueno. Se entiende perfecto lo que quiso decir, no me lleve ningún peso, está clarísimo. Lo que pasa es que preguntaba, porque ya hay mucho humor otra vez sobre esa frase, ¿no? De cómo, bueno, han cambiado el índice de pobreza, ser pobre implica de un Audi a un subsidio de no sé qué, ¿no? Esto que voy a decir ahora me siento muy tranquilo en decirlo porque yo... Durante todo este proceso fui inmensamente crítico para Sendic, lo he dicho, creo que incluso debió haber renunciado ya con el asunto del título. No obstante, acabo de decir lo que acabo de decir, digo, también es cierto que a Sendic no le dejan pasar una. Pero una no le dejan pasar. Es decir, asuntos que probablemente en otros casos parecerían no percibidos, en este caso adquieren iba a decir bullying, ¿verdad? Una repercusión mediática a través de las redes que es
muy subrayada. Por lo tanto, nosotros, cada uno desde su lugar, cada uno con sus ideas, cada uno con la interpretación de los hechos, también tenemos, me parece, en una sensata medida, lo dije el otro día, la rectitud republicana, ¿verdad? Ponerle un freno también a esos asuntos, porque yo estoy feliz de que este tema esté en la órbita de donde tiene que estar, en la órbita de la justicia. Y está en la órbita de la justicia porque los partidos políticos que nos representan desde la perspectiva institucional allí lo llevaron. Y allí lo llevaron a través de un insumo que recogieron en una comisión investigadora del Parlamento. Me parece que son señales muy contundentes de que el sistema funciona. Y a mí eso me agrada, me gusta, lo reivindico y mucho más si miro para los costados. Ahora, también hay que aclarar que hay cierta expectativa respecto a esta actuación judicial que yo creo que es también exagerada, ¿no? Porque si uno se fija en lo de las redes y demás, acá hay un clamor popular que además de linchar a Sendik es que devuelva lo que se llevó. Y estamos hablando de que hay una investigación patrimonial que todavía no terminó, que puede llegar a decir, señores, realmente este individuo no obtuvo ningún provecho personal de estos negocios de ANCAP, y también puede decir que no hay delito. Y entonces se va a descreer de la actuación judicial porque ese fallo quizá pueda no contemplar a mucha gente. Te estás preguntando hasta dónde la bronca claras contra la persona. Hay que tener las cosas claras porque no hay que confundir los tantos. La jueza lo ha dicho claramente, yo no puedo juzgar actos políticos. Sendik puede no haber cometido actos de corrupción, puede no haberse llevado un peso para la casa, pero puede haber sido un muy mal gestor. Entonces nos equivocamos de espacio en el que estamos, porque esos actos se juzgan a otro nivel, no a un nivel judicial. Bueno, y un poco discrepando fueron con lo que juzgados decía, en otro nivel. Bueno, y él no se sentía cómodo, parece, lo dijo ayer. Se sentía más cómodo en la relación justicia. a lo que decía Alejandro, yo creo que es importante recalcar que, por suerte, vivimos en un sistema democrático donde rigen las más amplias garantías, un sistema republicano de gobierno, en el cual todas estas cosas se pueden ventilar, pero no creo yo, personalmente, que este tipo de denuncias aporten mucho a la ciudadanía, porque ¿qué es lo que hace? Es poner en manto de duda una administración, unas decisiones de gobierno que no tienen, en principio, visos jurídicos de haber sido cometidas con alguna intencionalidad desde el punto de vista penal. Claro. Del punto de vista penal. Entonces, ¿la justicia por qué le da déjame curso? terminar, porque si no, no logro armar la frase. Entiendo. Entonces, si nosotros miramos otros países que logran judicializar cualquier tema político y después termina en situaciones dantescas que vemos en la televisión, nosotros no podemos adaptar ese sistema al nuestro, que era un sistema en el cual, un tema en el cual estos temas no arribaban, porque antes se resolvían en el ámbito que se tenían que resolver. Y si había que cuestionar decisiones de política económica o decisiones gubernamentales, había un sector político que se dedicaba a eso, que era el Poder Legislativo. Ahora, si nosotros armamos de esto una causa que después terminamos llevándola a un juzgado de crimen organizado, que significa, para los que nos están mirando, que la especialización de la materia, entre otras cosas, es que haber un grupo organizado que tendía a cometer ciertos crímenes. Una banda. ¿Y cuál es la banda organizada? Que empezaba el presidente de la República, que le daba una orden al ministro de Economía, que el ministro de Economía se la daba al de Industria, el de Industria se la bajaba al directorio de ANCAP y ANCAP tomaba las decisiones políticas, económicas de un gobierno que en definitiva marcaba su plan energético, para hablar del caso de ANCAP. Plan energético que no diseñó Sendik, que no diseñó el directorio anterior, que viene diseñado desde mucho antes. Lo declararon los directores del partido de la oposición, de los partidos que integraron ese directorio en varias oportunidades. Sí, pero el cuestionamiento, la judicialización no viene por cuestionamiento sobre el plan estratégico, la judicialización sino viene porque sobre otro tipo de cosas. El punto aquí es por qué la justicia entonces da curso a esta denuncia. Porque si yo llevo una denuncia a la justicia que no es para la justicia, da la sensación de que estaríamos trabajando en vano todo este tiempo, ¿o es que la justicia se mueve al ritmo de la presión política? No, yo creo que no. Pero, a ver, si nosotros analizamos antes la situación y después culminada esta primera etapa, porque como decía Pascal, es verdad, esta es una primera etapa. Acá no terminó el proceso. El proceso está en plena etapa. En realidad, ahora lo que hay es un estudio del expediente a cargo del fiscal. El fiscal resolverá si pide más prueba, si solicita declaración de alguno más, si solicita alguna pericia, y si no, se expedirá. Solicitará el archivo de la causa o solicitará algún tipo de procesamiento si él entiende que hubo alguno de las personas que declararon como indagados algún tipo de responsabilidad desde el punto de vista penal. O sea, el expediente va a seguir, no va a terminar en esta etapa. Pero lo que es importante, creo yo, que hay que resaltar, es que de todas las denuncias que se presentaron,
de todos los casos en concreto que se denunciaron, hubo respuestas que fueron contundentes desde el punto de vista jurídico. Obviamente desde mi punto de vista, claro, que quizás no sea el de otro. Pero lo raro es que todos los colegas que representan a muchos partidos de la oposición que fueron denunciantes, los comentarios luego de, bueno, en realidad esto no era tan así. Claro. O bueno, ahora escuchado esto, uno puede entender por qué se decidió por lo otro. Claro, yo creo, es muy interesante lo que dice el doctor. Yo creo que para incorporar algún elemento más, primero, ¿cómo llega esto a la justicia? Llega luego de una instancia parlamentaria muy extensa, que la instancia parlamentaria en sí misma no fue un camino sencillo, porque hubo duda de si se habilitaba o no se habilitaba la comisión, finalmente se habilitó. Hubo no 1, ni 2, ni 3, 4, 5 o 6 episodios concretos sobre los cuales se puso la lupa. El tema de la cal, el tema de Alur, el tema del barco, el tema de la fiesta, el tema de la radio. Son varios episodios. En cada uno de ellos, hay indicios de una actuación que termina en un perjuicio para el Estado o en el apartamiento de algunas reglas, digamos, del tema de la licitación, de la compra del Estado, etc. En cada uno de ellos. Ahora, si eso, en definitiva, luego la justicia encuentra elementos suficientes de convicción para procesar, eso se verá en su momento. Ahora, lo cierto es, y lo que no se puede negar, es que en cada uno de los hechos había elementos de juicio que, en principio, hacían pensar en la posibilidad o en la presunción de alguna acción delictiva, porque si no, estamos diciendo que todo esto fue inútil, se está perdiendo el tiempo, y no es así. No está perdiendo el tiempo el sistema político en el sistema judicial. Y en cuanto al tema de fondo, en más de una ocasión, y esto quizás no sea estrictamente algo penal, pero anda cerca, en más de una ocasión hubo intercambio de, llamémosle, reproches o adjudicación de responsabilidades entre Sendic y Astori como representante del equipo económico, como figura predominante del equipo económico. En la medida en que, decía Sendic, como a nosotros no nos autorizaban aumentos tarifarios, tuvimos que absorber ese déficit y esto se discutía a nivel de la oficina de planeamiento. Mujica salió a decir que él era responsable de todo lo que había pasado. Entonces, ¿existe la posibilidad de que por lo menos para que la justicia se forme un juicio más acabado y completo, estas personas sean invitadas a dar un punto de vista también en el expediente? Bueno, esa pregunta creo que apunta más a que sea respondida por la doctora Larrié o por el fiscal Pacheco, que son... ¿Pero qué se percibe en el juzgado? No, en realidad acá hubo decisiones de un gobierno, de una administración, que eran ejecutadas a través de un directorio que aplicaba, vuelvo a repetir, las ideas de un plan energético muy ambicioso que arrancó en el año 2007. Lo que pasa que si nosotros no contextualizamos eso a la situación de ANCAP, se empiezan a decir una cantidad de verdaderos disparates, como se dijeron acá. Acá hubo desde mentiras hasta falsedades, hasta, conocimiento de personas, de relaciones entre ellas que no se conocían, de vinculaciones que decían que obedecían a determinado conjunto o grupo económico. En lo anterior que dijo, abogado, justamente es donde aparece la figura del senador de León involucrado, ¿no? O bueno entre otras cosas, recién se hacía referencia acá a la adjudicación de la publicidad. Un procedimiento desde el punto de vista administrativo absolutamente transparente. Llamado a licitaciones, no da el tiempo para explicarlo acá. La televisión no permite tiempos, son tiempos muy cortos y la verdad que... había que explicar todo el proceso licitatorio. Pero en resumen, se presentan 10 empresas, de las cuales 9 son asociadas a la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. De esas 9, 5 presentan la misma propuesta. Son descartadas. ¿Por quién la descarta? Una comisión asesora de adjudicaciones que no la integraba Sendic, no definía Sendic. Esa empresa, después, esa adjudicataria, la 10 a esa licitación, y las otras 9, ninguna recurre, ninguna inicia juicio contra ANCAP. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me perjudican y yo no inicio juicio, ¿qué quiere decir? Que en realidad no me perjudicaron. Porque si no estarían los juicios iniciados. Ahora, más demandando al Estado. Cambiando la radio, se tocó el tema de la radio. En la radio dijeron que Sendic conocía al dueño de la radio, que Coya había pedido que se... Al revés, que la radio nunca funcionó, se llegó a decir. Es mentira. Está en el expediente. Hay un acta notarial. Se pautó durante 6 meses. Se pagó la pauta publicitaria a razón de una solicitud de la Gerencia de Comunicaciones de ANCAP. ¿Y por qué en Quebracho? Porque en Quebracho vivían la mayoría de los trabajadores de la planta de ANCAP de Quehuay. Todo tiene una explicación. Ahora, si nosotros no la queremos entender y decimos que se benefició porque el dueño de la radio, no sé, era un dirigente frente amplista que ni Sendic conoce, ni Coya conoce, y lo declaran en el propio juzgado, y que después se mete y dice que la radio nunca funcionó, cuando la radio funcionó,
y emitió la pauta publicitaria, hay que ir a las actas y leer lo que dice la gente, los que declaran, esos que declaran en calidad de indagados también. Bueno, usted mismo dijo, ¿no? Pueden mentir. Entonces, hay que ver qué dice la jueza al final. Permítanme una ida a tribuna, por favor, así todos pueden hablar y ya volvemos. De tribuna, sí, preguntas, vale, no, reflexiones. En realidad, dos cositas rápidas. Una es que el comentario de la pobreza de Sendik fue altamente desagradable porque existe gente que está pasando realmente mal hoy en día. Me parece que alguien que aspira nuevamente a ser reelecto para lo que sea es realmente irresponsable lo que dijo. Por otro lado, que se diga que el indagado tiene derecho a mentir, lejos de tranquilizarme la declaración de Sendik, me incita a ser aún más crítica sobre las cosas que allí aparecen. José Luis. Creo que lo que quedó claro es que Sendik llegó trabajando a cumplir su función, cumplió su función y salió trabajando. Eso creo que es lo que está, por un lado, claro. Yo no comparto el tema de que los indicios fueran de tanta suficiencia como para que el Parlamento, en forma tan irresponsable, o por lo menos algunos parlamentarios, viendo que no justamente habían podido cumplir la finalidad que es el Parlamento en el tema de investigación, judicializara este tema que ya desde el arranque se sabía que era, digamos, hacer perder tiempo a la justicia. Yo espero, en definitiva... Sí, claro, son planos distintos. El tema es que cuando judicializamos la política y entramos en el descreimiento de los partidos políticos, terminamos en esto. Terminamos pasándole un fardo a la justicia que termina siendo prácticamente... Yo invito a la gente justamente a que lea el acta, porque está a disposición de todos, de lo que han sido las declaraciones, las preguntas, y parece realmente una burla a la población que se haya judicializado este tema, porque me parece que las explicaciones de Sendik han sido claras, han sido por demás contundentes, no solo que ha dado explicaciones de la gestión que realizó a través de estos años en el tema ANCAP, sino que además ha dado números muy claros de que no solo no se perjudicó el ente, sino que el Tesoro del Estado, el Tesoro Nacional, se ha beneficiado y justamente da incluso pautas muy claras de cuál es la composición impositiva que tienen, por ejemplo, los combustibles y cuánto es el monto que podría llegar a costar los combustibles para la gente y que termina siendo ingresos para el Estado, que en definitiva habla muy bien de la gestión de Sendik. Así que para mí, yo invitaría a la gente realmente a que sola, en su casa o donde sea, se tome el tiempo de leer estas actas y de ver qué es lo que se pregunta, cómo se está contestando y ver realmente cómo nos hicieron, la oposición nos hizo empantanar en una cuestión que termina justamente ocupando el tiempo de la justicia. El cómo se pregunta es algo que también aparece en las actas que puede generar otra mirada, ¿no? La que planteaba Alfredo, ¿no? Yo tengo tres preguntas cortitas. Ya vuelvo. Que creo que Sendik está mejor asesorado jurídicamente que comunicacionalmente, porque ayer le fue bien aparentemente. Comunicacionalmente le ha ido bastante mal. Tres preguntas cortitas por sí o por no. ¿La Casa de la Paloma es de Sendik? Esa que se prendió fuego. Es de él. No figuraba en la declaración jurada. No sabes. ¿Él tiene un Audi? ¿Un auto Audi? Sí. Y la tercera, ¿seguís pensando que es un cadáver político, como dijiste acá? Bueno, esa pregunta fue descontextualizada, porque yo lo que estaba hablando era del ataque al que venía pensando Sendik. Hoy por hoy, quizás la decisión de Sendik de abandonar la tarea política a raíz de sus cuestionamientos políticos y no jurídicos, hayan llevado que se haya transformado quizás en algo parecido a lo que yo dije. Pero bueno, no soy yo el que va a resolver sobre la vía si es un cadáver político, no. Y bueno, voy a ser yo. No voy a ser que lo va a definir Sendik. No, pero lo dijiste vos acá, digo. Pues eso lo dije acá, sí. No. Era para saber si lo mantenía. Quiero recordar que la buena inversión de ANCAP, ¿no? Y el aumento del tesoro público, creo que fue una de las cosas que mencionó José Luis, nos costó a todos los uruguayos $800 millones. Y a su vez nos va a costar $13.000, digo, lo repito para que nos quede claro, ¿no? $13.000 por mes, ¿no? Este pobre... Vamos a tener que subsidiarlo con $13.000 por mes durante un año. Y bueno, por supuesto que las declaraciones son contundentes en la medida que son la palabra de Sendik. Porque, por supuesto, el abogado defensor va a decir que es correcto porque es lo que lo declaró Sendik. Si puede mentir, no sabemos en qué va a quedar. Por supuesto, y a veces se habla tanto de la judicialización de la política y también muchas veces se politiza lo jurídico, porque también me parece, leyendo las actas podemos darnos cuenta que fueron discursos políticos. Si se leen las actas, lo que se declaró fueron discursos políticos. Y también en las actas se habla también de las decisiones compartidas. Bueno, me parece que hay que seguir investigando, me parece que no está laudado acá. También hay responsabilidades que no pasan entonces, si sola la responsabilidad no pasa por Sendik, entonces pasa por un directorio, por una política de gobierno, por el Ministerio de Economía, por la OPP. También eso es otra de las cosas que queda claro después de leer las actas.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos podés retomar cualquiera de las reflexiones o preguntas que se han hecho en concreto para seguir. Sí, ya venimos.